Cordiales saludos compartidos, apreciados colegas. Les saludamos de una manera muy especial a los distinguidos participantes de la Feria del Libro en Cancún. Tenemos la oportunidad de conocer el libro Experiencias de Implementación de la Agenda 2030 en América Latina, narraciones escogidas por académicos pertenecientes a la Red Iberoamericana de Seguimiento a la Agenda 2030, cuyo director, Juan Carlos Páez, empieza la disertación de esta presentación. Si me permite solo comentar, señor director de la Red Iberoamericana de Seguimiento a la Agenda 2030, que él es postdoctorado en Políticas Públicas para la Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencia Política por la misma universidad, estudió la maestría en Política y Gestión Pública al respecto y es profesor titular del ITESO, investigador en la línea de Derechos Humanos en del Colegio de Jalisco y miembro de la Red de Planificación para el Desarrollo de CEPAL. Bienvenido. Adelante, doctor. Muchas gracias por tus oficios, querido Octavio García, por invitarnos y por hacer posible esta presentación del libro, lo cual pues nos enriquece bastante. Es la segunda presentación que tenemos en 2 semanas. También la otra gracias a la doctora María Los Ángeles Cervantes, aquí presente. Y bueno, pues gracias, un saludo para todas y todos ustedes en donde nos escuchan. Y bueno, pues mi comentario básicamente va en 2 sentidos. Por un lado, comentarles de que este libro reúne una diversidad de diferentes artículos académicos de miembros de la Red Iberoamericana que estuvieron presentes en el Congreso Internacional de Implementación de la Agenda 2030 que organizamos en la Red Iberoamericana en el año 2022. Entonces, se hizo una selección de los mejores artículos, cuidando también mucho que hubiera una transversalidad y que hubiera una diversidad de género, así como una diversidad de opiniones, dado que tenemos artículos de gente de Colombia, de Cuba, de México y otros países. Entonces, es para nosotros muy importante poder presentar estos resultados. Este libro estará a su disposición también de manera virtual para que lo puedan conocer y que puedan observar justamente este interesante esfuerzo que realizamos en el año 2022 para juntar en aquel congreso a 25 expositores internacionales y de ellos 15 artículos que están aquí presentes en el libro. Bueno, sin más, voy a hablar un poco del artículo que Georgina González, una colega de la Universidad de Guadalajara y un servidor hemos realizado en el año 2022. El artículo se le llama Contribuciones del sector social en México al cumplimiento de la Agenda 2030. Este artículo lo que hace pues, es una referencia a el papel que está jugando la sociedad civil organizada en el cumplimiento de la Agenda 2030 en México y cuál es la interrelación que tiene esta sociedad civil con el gobierno mexicano y cuál ha sido como los beneficios a corto, mediano y largo plazo y cuál ha sido pues algunos deudas que ha tenido el gobierno federal en torno a evolucionar el mayor cumplimiento de esta. Y bueno, básicamente hacemos referencia a 2 instrumentos. Uno es el Informe Nacional Voluntario 2021 que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano y que hace referencia a su vez a un ejercicio que se hizo de una consulta con diversos organismos de la sociedad civil organizada, en la cual participaron o liderea DECA Equipo Pueblo, que es una organización muy importante de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, en México. De tal manera que lo que nosotros presentamos, Georgina y yo, en este artículo, es justamente una referencia a este interesante formulario en el cual se mencionan las dimensiones en las cuales se está trabajando la sociedad civil organizada en el marco de la Agenda 2030. Igualdad de género, cambio climático y promoción de los derechos humanos. En una primera etapa. En una segunda etapa hace referencia a la soberanía alimentaria, las ecotecnias y la agricultura sustentable.
Estos son los principales elementos que considera la sociedad civil donde están trabajando por el tema de los ODS. Y menciona básicamente también tres órdenes prioritarios: la educación de calidad; dos, la paz, justicia e instituciones sólidas; y tres, la igualdad de género, como los tres grandes ODS en los cuales está enfocado el trabajo de las ONGs en México. Estas, a su vez, mencionan grupos de población prioritarios que son mujeres, niños, adolescentes, comunidades rurales e indígenas, productores a menor escala, inmigrantes y desplazados internos en condición de pobreza y marginación. Este comparativo de prioridades de las OSCs consultadas lo pueden ustedes observar en nuestro artículo que presentamos para este libro. También hay algunas deudas, ausencias gubernamentales que son importantes en la Agenda 2030. Una de ellas es que ha faltado medios de implementación, recursos públicos por parte de autoridades gubernamentales para hacer mayor sinergia y proyectos en conjunto con las OSCs. Por otro lado, también ha habido una fractura y una modificación de estructuras gubernamentales que ha afectado la capacidad de acción del gobierno federal, ya que pasamos de tener una excelente contribución con la maestra Gemma Santana, que dinamizaba la relación a nivel de entidades federativas, a ahora que está en la Secretaría de Economía, se ha incluso roto la buena relación que existía con dos organismos internacionales, la GIZ y el PNUD. Ya para concluir, entonces, diré que una de nuestras conclusiones es que se necesitan fortalecer los mecanismos de participación, mecanismos formales donde se impulse la Agenda 2030. En los ámbitos estatales, por ejemplo, los organismos de seguimiento e implementación existen, pero ya nadie les está dando seguimiento, de tal manera que muchos de ellos ya se convirtieron en letra muerta o en burocracias que ya no están teniendo como un verdadero trabajo. Asimismo, que la Agenda 2030 bueno, requiere más papel del sector privado en la implementación y por tanto existe un alto nivel de necesidad de que haya espacios para los empresarios en el cual se asuman las responsabilidades generadas en el marco de la responsabilidad social empresarial. De mi parte sería todo. Es cuanto, estimado Octavio. Y bueno, pues me pasé un minutito. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado doctor. María de Los Ángeles Cervantes Rosas es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad de Occidente en Culiacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Primer Nivel 1, profesora investigadora de la Autónoma de Occidente, miembro de la Red de Cuerpos Académicos en Responsabilidad Social, así como de la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad, de formación de capital intelectual para la sustentabilidad del programa Delfín, así como académica certificada en contaduría pública. Es coordinadora nacional de género e igualdad de oportunidades de la RIPO México e integrante de la red de educadoras ambientales para la sustentabilidad. Asesora académica internacional de juventudes por Latinoamérica y el Caribe, y ha sido docente invitada por la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Ibero Torreón, Litzón, Autónoma de Ciudad del Carmen y la Corporación Reformada de Colombia, miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos como investigadora honorífica, y el año pasado recibió el reconocimiento como mujer guasavense en la ciencia. Apreciada doctora, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Yo les voy a hablar del documento o del capítulo que fue publicado, donde trabajó Karine Rosalía Félix Fraga. Ella es actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Pernambuco, y el doctor Emanuel Ferreira Leite, que ahorita ya está en proceso de jubilación en la misma universidad, y una servidora. ¿Qué hicimos? El documento se llama Emprendimiento Socialmente Responsable y Compromiso Ambiental en Estudiantes de Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Guasave, Sinaloa. De hecho, el caso de estudio es la Universidad Autónoma de Occidente en Guasave, es la sede en la que estoy, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue, considerando que las instituciones de educación superior tienen que contribuir con acciones al crecimiento y desarrollo de un país, que debe de haber vinculación con el sector productivo,
que en las mallas curriculares de la mayoría de las instituciones se incluye lo que es el espíritu emprendedor, la creación de empresas. Dijimos nosotros, bueno, vamos a analizar a ver si este espíritu emprendedor tiene enfoque en el cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque desde 1970 el enfoque utilitarista dejó de ser algo primordial y se asumió que las empresas tendrían que considerar no solamente la parte económica, sino también la parte social y ambiental. Esto es, que quienes emprenden un negocio asuman el impacto de sus actividades en el entorno. Y partiendo de un cuestionario elaborado con base en una escala de Likert de 5 puntos, considerando los aportes de Drucker, de Melo y de Alcalá, aplicamos un instrumento a 346 personas en la misma universidad. Y aquí nosotros buscamos ver cuál era la percepción de los estudiantes sobre este compromiso. El instrumento se envió con un formulario. Buscamos un 95% de nivel de confianza y un 10% de margen de error. Obtuvimos una tasa de respuesta del 90% y se aplicaron 346 instrumentos. Respecto al género, tuvimos unas respuestas del 44.2% del género masculino y 55.8% del femenino. No hubo quienes asumieran otro género, que sí se les marcó la opción, ¿no? Respecto a la edad, casualmente el 93.6% tiene aproximadamente 24 años, 59.8% manifestaron ser solteros y el 72.8% manifestaron tener una relación laboral. Esto significa que muchos de los estudiantes ya tienen experiencia en trabajo en diferentes empresas, sobre todo en el sector productivo. En las instituciones de educación superior se maneja de manera transversal. Sin embargo, el 72.8% de la muestra señalan que no tienen formación en emprendimiento. ¿Qué significa esto? Que no se sienten capaces de crear una empresa. Sin embargo, sí se visualizan en el medio empresarial. El 36% manifiestan que tienen una formación con enfoque en el desarrollo sostenible y en el caso del análisis de las medias, el 4.2 tiene una media del 4.12 la actitud ante el riesgo. Entonces informan ellos que sí pondrían una empresa, pero que sienten que tienen mucho que aprender y que esto sería al momento de iniciar esta empresa. Respecto a la situación ambiental, el 75% manifiesta que saben que vivimos una grave situación ambiental y que tienen muy claro que es muy importante que puedan asumir compromisos en materia de cuidados. Entonces, ellos señalan que a pesar de que sienten que no están preparados para poner una empresa, saben que tienen como obligación asumir un compromiso con el cuidado ambiental porque sí están conscientes de la grave problemática y no son aversos al riesgo. Entonces nosotros tendríamos estudiantes, si bien consideran que no están preparados, que podrían crear sus empresas, pero que también buscarían el crecimiento económico desvinculando hasta cierto punto de la degradación ambiental, que es lo que busca la Agenda 2030, que constituye una de las rutas hacia el desarrollo sostenible. Entonces, a manera de conclusión, nosotros recomendamos a las instituciones que esta asignatura que se imparte de manera transversal se refuerce de una u otra forma con actividades que permitan mayor visualización en el ámbito empresarial. Y sobre todo también habría que ver la parte social, o sea, de qué manera se comprometen con la parte social, que sería la dimensión que nos está analizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciada doctora.
Nuestro colega Yusif Núñez es especialista en políticas públicas, escritor y pensador. Los think tanks lo conocen muy bien, con 5 años de experiencia en consultoría en el sector privado, así como en organizaciones internacionales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y actualmente trabaja en consultoría, en asesoría y riesgo político. Yusef es de origen internacionalista por la Anáhuac de México y obtuvo una maestría con especialización en economía para el desarrollo en la London School, y desde 2021 se incorporó programa de emprendimiento con jóvenes líderes en todo el mundo, en desarrollo particularmente, y ha sido profesor de globalización económica en la Facultad de Estudios Globales en la Anáhuac, México, en el campus norte. Yusef posee formación académica no solo en relaciones internacionales, política comparada y geopolítica, sino en política económica y sustentabilidad en América Latina especialmente, y es colaborador habitual multisectorial en la prensa local, internacional, y conferencista en radio y televisión. Participó como delegado en la cumbre de Copenhague, la cumbre democrática, como parte de la delegación del CIPE, y desde 2021 es asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores, COMEXI. Es integrante de la red, y en este capítulo que él integró en el libro sobre participación juvenil e implementación de la Agenda 2030, nos privilegia con su presencia. Adelante, Yusef. Gracias, Octavio, doctor Juan Carlos, Marielos, Paula, y bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El capítulo que integro se llama Participación Juvenil e Implementación de la Agenda 2030 en México. Para llevar a cabo esta investigación, realicé un estudio utilicé una metodología cualitativa a través de una serie de entrevistas semiestructuradas a jóvenes de preparatoria, universidad y posgrado. En estos resultados, a través de diferentes entrevistas eh, equitativamente balanceadas entre hombres y mujeres, y realicé un mapeo para identificar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de mayor relevancia para las juventudes contemporáneas en el país y qué actividades realizan para llevar a cabo su implementación. En primer medida, encuentro que el 52% de los jóvenes identifican que la prioridad son los objetivos de desarrollo sostenible identificados o asociados al cambio climático, y también a aquellos asociados con la protección hacia la democracia. El 27% a las injusticias sociales y el cambio climático, el 9% a la educación más cambio climático y el 9% únicamente al cambio climático. Los jóvenes con los que tuve la oportunidad de entrevistar se encuentran plasmados en diferentes áreas o diferentes sectores para poder llevar a cabo sus actividades. Entre estas destacan el sector público, sector privado, ONGs, asociaciones civiles. Más que nada, la relevancia de esta identificación se asocia en que hay una narrativa en la política mexicana en la que se asocia que los jóvenes tienen una apatía, o no solo en la política mexicana, sino es un pensamiento colectivo mundial en el que se piensa o se asocia a los jóvenes como apáticos, que no se involucran en mejorar la democracia en la que se sitúan. Sin embargo, estos resultados demuestran que no es el caso. Simplemente las y los jóvenes encuentran canales alternativos al voto, que es el método de excelencia convencional a la participación electoral, a la participación democrática, sino que encuentran canales vía manifestaciones, sobre todo en la agenda climática, también en temas de injusticias sociales. Resalta mucho el tema del feminismo entre las entrevistadas, y también algunos entrevistados que se identifican o se encuentran como aliados al movimiento. Entonces, los resultados más que nada presentan una guía para demostrar cuáles son las prioridades de las juventudes que se sienten afines a la Agenda 2030, buscan contribuir a la implementación de la misma, y hoy toma más relevancia por el contexto o por la coyuntura actual en el panorama mexicano, donde por las elecciones presidenciales se intensifica esta narrativa asociando a que los jóvenes no participamos en la vida política, ¿no? Entonces,
Invitar a todas las personas que tengan acceso a este libro a tomar los resultados, el mapeo de cuáles son las prioridades en la agenda juvenil para tomar decisiones asertivas para la implementación de la Agenda 2030, tomando a las juventudes como aliados para llevar a cabo este tipo de políticas públicas enfocadas al desarrollo sustentable. Sería mi contribución sobre los resultados encontrados. Más que nada, pues bueno, resaltar que el cambio climático es la prioridad de las juventudes y los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con llámese el 13, 14 o 15. Los resultados no encuentran diferencias entre una prioridad o una afinidad hacia algún objetivo en específico. El 16, el 4 y bueno, también el 10, el 10 y el 5. Muchas gracias, dice el secretario general de Naciones Unidas que ya pasamos del calentamiento global a la ebullición global. Quienes originalmente nos están escuchando en esta primera fase están en Cancún en este momento, así es que ellos están haciendo lo correspondiente para tener un equilibrio al respecto y les enviamos nuestro saludo. Va Paola Andrea Velázquez Hincapié a ser tan amable de formular comentarios generales sobre la obra que hoy presentamos. Ella, de formación, es licenciada en Ciencias Naturales, especialista en gestión ambiental y docente investigadora en formulación, implementación y desarrollo de proyectos ambientales, específicamente en el área de Medellín, junto con la fase metropolitana, y actualmente desarrolla la línea en deforestación, en afectaciones y daños ambientales en ecosistemas forestales. Es integrante de la red, así como de la de Educación Ambiental de América Latina. Ha desarrollado diversos proyectos en la materia y, por supuesto, que es una destacada conferencista regional e internacional, donde destaca sus particularmente habilidades de interacción y resolución, proposición y participación de la problemática grupal. Adelante, Paola. Bueno, Octavio y a todos los presentes, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Con respecto al libro, pues me parece que el libro fue una gran obra que la red, en conjunto con los autores que están presentes en este momento, fue una gran obra, un compendio de unos artículos y de unos estudios que se realizaron de manera muy concienzuda y que se recogieron pues como todos estos análisis que se pudieron hacer en diferentes países de Latinoamérica. Entonces tenemos aportaciones muy valiosas desde Colombia, de Cuba, de México, de Panamá y en líneas muy interesantes que son supremamente importantes ahora en esta situación coyuntural que está viviendo el mundo, y esto es ese desarrollo social en la parte educativa, ambiental, en la parte de gestión del riesgo, la planificación urbana, las nuevas agendas urbanas, todo el concepto de gobernanza y gobernabilidad. Entonces fue una obra que se escribió con mucho cuidado, pero también abordando de manera muy consciente, de manera muy académica, de manera muy concienzuda de todo lo que estamos viviendo en esta región del mundo y también, pues, por supuesto, en los diferentes países del mundo. Esto salió producto de un congreso muy valioso que la red realizó en el año 2022 y en sí lo que encierran todos estos artículos investigativos es esa metodología de investigación, acción participativa, involucrando académicos, involucrando a organizaciones sociales, gubernamentales, y con el fin de que la sociedad pueda comprender cómo es que estamos implementando desde nuestros países y desde otros países, estamos haciendo esfuerzos muy grandes por implementar los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al contexto de nuestros países, pero también al contexto latinoamericano. Y esos temas que ya ustedes han expuesto y que lo han hecho de una manera tan concreta, pero de una manera también como
desde la reflexión, son muy interesantes porque nos permiten ver, por ejemplo, todo el tema de políticas públicas en el contexto cubano, en el contexto mexicano, todo lo que es la nueva agenda urbana y todo lo que se ha hecho también en Colombia, por ejemplo, con la Universidad Sergio Arboleda, todo el tema de inclusión y cómo esa planificación urbana en Panamá nos ha ayudado a tener como una visión de cómo nuestros países latinoamericanos hacen lo propio, pero también hacen aportes muy significativos a nuestra región. Me parece que el contenido del libro es un contenido muy interesante de valer la pena de leerlo, de releerlo, de analizarlo y de invitar a la sociedad en general a que haga una lectura muy desde su contexto y desde su realidad, porque los objetivos de desarrollo sostenible ya no están en manos de algunas personas, sino que ya la sociedad, los jóvenes, los niños, los adultos, el sector privado, el sector público, son supremamente importantes y deben de ser actores que dinamicen todas estas dinámicas en cada uno de nuestros países. Y además de eso, para que podamos tener una mirada más global de lo que cada objetivo, de esos 17 objetivos, busca trabajar en cada uno de nuestros países. Entonces, es un libro que me parece que es muy interesante y pues sería muy, muy bueno que se pudiera contar para otra edición, traer experiencias de otros países, traer también a otros invitados, porque de seguro que también hay otras experiencias muy valiosas para contar y que ustedes que están presentes, que son personas tan dedicadas y estudiosas del tema, pues nos puedan seguir aportando en ese conocimiento y en esa experticia tan grande que ustedes tienen de cada uno de sus conocimientos y de el campo que ustedes manejan. Entonces, es un libro altamente recomendado para toda la comunidad. Muchas gracias, Paola. Estamos a 5 años con 8 meses, 3 días para que inicie el 2030. Y, por supuesto, como dice el Zoom, el tiempo se agota al respecto de la cuenta regresiva. La humanidad persistirá, la Agenda 30 concluirá, la heterogeneidad de los resultados se mostrará y le quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Con qué objetivo, si pudieran elegir solo uno, se quedarían y por qué? Y adicionalmente, querido Juan, si tú nos puedes decir en términos de tu experiencia, ¿cuál es el estado que mejor de la República Mexicana ha asumido los roles de implementación de la agenda? En un minuto, por favor. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias a todos mis compañeros que me antecedieron. Bueno, la primera pregunta, yo me quedaría con el ODS de ecosistemas terrestres. Me parece muy importante el trabajo y las labores que se deben de llevar a cabo desde este ODS y particularmente porque está muy ligado a algo que me parece que es también importantísimo analizar, que tiene que ver con la agricultura industrial. Y en el fondo del asunto, todo el tema de la agricultura industrial está ligado a la desertificación, a la erosión, a la pérdida de bosques, que son diferentes elementos que tienen que ver con la agroindustria alimentaria. Entonces, yo me quedo con ese, me parece que es un gran reto para la humanidad encontrar alternativas a la agroindustria alimentaria, porque finalmente pues, la población humana aumenta y las necesidades de alimentación aumentan. Entonces, creo que el paradigma está en esta parte, ¿no? De cómo darle de seguir alimentando al mundo. Entonces, bueno, y la otra parte, la segunda pregunta que me haces, no podría decir un estado como tal que tenga como la mayor implementación de los objetivos. Por supuesto que hay ejemplos muy importantes
pero tienen más que ver como cuáles, lo que sí podría decir son cuáles son los estados que han realmente puesto mucha importancia al cumplimiento de la Agenda 2030. Y por supuesto uno de ellos es el estado de Yucatán, por supuesto también el estado de Sinaloa, son dos de los estados. Nuevo León ha hecho un trabajo muy interesante. Guerrero en su momento hizo en la gobernatura de la anterior gobernatura. No, Michoacán en la anterior gobernatura también hicieron trabajos interesantes, pero son entidades federativas que realmente se han tomado en serio la implementación de la Agenda 2030. Creo que esa es la parte muy importante. Entidades federativas que pusieron o realizaron una institución específica para el cumplimiento de la Agenda 2030. Crearon algunos incluso una Secretaría de Estado para el cumplimiento de los ODS. Y algunos otros crearon un organismo de seguimiento e implementación muy robusto y en clave de gobernanza, como lo hizo Nuevo León, como lo hizo Yucatán, como lo hizo también en su momento Sinaloa, y sobre todo que los gobernadores se pusieran en ese momento la camiseta de la Agenda 2030. Porque creo que hay algunos gobernadores que nunca se pusieron la camiseta, y a mí me parece que eso es muy importante porque esa parte del Ejecutivo es clave para poder hacer una buena socialización y un buen trabajo de difusión de los ODS. Muchas gracias, Listo. doctor. Usted amplió el minuto, así es que a costa de la comunidad internacional presente en este Zoom, Marielos, desde la universidad, desde las universidades, cómo potenciar la implementación de la Agenda 2030 y con qué objetivo te quedarías prioritariamente. Está inactivo el micrófono. Bueno, yo soy feminista y hay 50% hombres, 50% mujeres. Si no se logra la igualdad de género, no podemos hablar de desarrollo sostenible. Sin embargo, en el informe del Foro Económico Mundial 2023 se habla de que en 10 años vamos a tener por lo menos 5 problemas graves. 4 de ellos están relacionados con la contaminación. Y pudiéramos decir, pues acción por el clima. Pero yo siento que cualquier problema, ya sea pobreza, hambre, igualdad de género, contaminación, daño a ecosistemas terrestres, marinos, lo podemos solucionar con educación. Entonces yo me quedo con educación, porque con educación podemos sacar a las personas del círculo de la pobreza, podemos evitar que haya tanta hambre, podemos lograr igualdad de género, podemos lograr que seamos más cuidadosos y responsables con el planeta, respetando. Entonces, para mí la educación es la clave. Y no estoy hablando solamente de educación formal, también educación informal. Y estas actividades también sirven porque educan, porque ponen sobre la mesa de la discusión lo que se está haciendo y también las áreas de oportunidad. Yo le apostaría a la educación. Gracias. Muchas gracias, Marielos. Yusef, ¿cómo potenciamos la armonización de las agendas internacionales multilateral con la multiplicidad de compromisos que México tiene? Mira, yo creo que se tienen que ampliar los canales de comunicación para poder aterrizarlo desde un trabajo de grassroots, desde el campo, para poder tener un mayor alcance. Al final del día, cuando escuchamos objetivos de desarrollo sostenible o las juventudes con las que he tenido la oportunidad de platicar, se piensa que es algo de macro a micro, cuando se tiene que hacer un esfuerzo en realidad para que sea un trabajo micro a macro, para que tenga una escalabilidad más potente, ¿no? Al final del día no podemos esperar o ser dependientes a que los gobiernos sean los que estén moviendo la Agenda 2030 para poder implementarla. Como bien decía el doctor Juan Carlos en un principio, se tiene que involucrar más el sector privado, pero no solo el sector privado, sino también a las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, academia, como lo estamos haciendo nosotros, visibilizando a través de un trabajo académico, pero más que nada ver que no es un tema complejo si lo complejo es la medición y el trabajo cuantitativo que nosotros académicos tenemos que realizar de la mano con dependencias de gobierno o académicas. Pero al final del día, para poder tener más manos y ver resultados tangibles, se tiene que poder tener un mejor trabajo de comunicación para que pueda ser un trabajo de abajo hacia arriba y no viceversa. Muchas gracias, José. Paola, la armonización bilateral Colombia-México, ¿cómo la ves? ¿Cómo potenciar
a través de la Agenda 2030 esta vinculación intersectorial, temática. Bueno, muy bien. Yo siempre he pensado que México y Colombia tienen grandes similitudes, no solamente a nivel geográfico, tenemos una ubicación astronómica y geográfica muy similar. Estamos rodeados de los dos océanos más importantes del mundo en cuanto a riqueza, extensión, profundidad, sino que también tenemos una riqueza cultural y tenemos pues como unas ideas frente a lo que es el cuidado de nuestra casa común del planeta, puesto que somos dos países altamente ricos y somos países megadiversos. Entonces yo pienso que México y Colombia, al tener esas características geográficas, ecosistémicas, ayuda a que podamos reunirnos en espacios como estos y que podamos ponernos de acuerdo porque convergemos en muchas cosas, empezando porque compartimos estas riquezas ecosistémicas y geográficas tan grandes. Perfecto. Entonces, ¿qué sería chévere? Como decimos aquí en Muchas gracias, Colombia. Paola. Debemos de cerrar porque el Zoom nos ha alcanzado. Un abrazo Perfecto. compartido.